Vamos a meditar un poco el día de hoy en lo que serían las tres tentaciones que Jesús tuvo en el desierto por el mismísimo Satanás, por el enemigo de todos nosotros. Y quiero empezar leyendo un versículo aquí en Santiago capítulo 1 versículo 13 que tiene que ver con la tentación. Hay varias definiciones de tentación. La primera sería cuando te incitan a hacer el mal, cuando te persuaden a que hagas el mal. Pero hay otra que muchos dicen, no la ven como una prueba, pero es una prueba en sí, sino que la ven como una tentación. Me estoy refiriendo a un ejemplo, la historia de Abraham. Abraham en el capítulo 22 del libro de Génesis fue probado a que matara a su hijo en obediencia a la fe que profesaba en Dios. El hombre no lo dudó porque su fe estaba tan sólida en Dios que sabía que Dios lo podía resucitar a su hijo, inclusive de entre los muertos. Tenía una convicción y una certeza tan firme que su postura estaba en matar a su propio y único hijo. Ahora, según Santiago capítulo 1 versículo 3, menciona que Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, de nuestras propias pasiones, somos atraídos y hasta seducidos. Y esto tiene que quedar impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros mismos somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia naturaleza humana. Y aquí es donde que viene el pasaje, las tentaciones de Jesús en San Mateo capítulo 4. Se lo voy a estar leyendo y a lo último vamos a meditar en un contraste que está en el huerto del Edén, que es en Génesis capítulo 3 en adelante. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 4 así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, recordemos que Juan el Bautista, hace poco ya de este suceso, había bautizado a Jesús. El Espíritu Santo había descendido en forma de paloma y la voz del Padre, del Dios Padre, había dicho, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Espíritu Santo, mientras no estaba con Jesús, todavía no era tentado. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo a Jesús, el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Otro evangelio dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. Yo quiero compartirles rapidito el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 26. Porque las tentaciones que van a ser ejecutadas en Jesús o que el enemigo va a tratar de hacerlo caer no tienen comparación con las nuestras. Me refiero a lo siguiente. Hebreos capítulo 7 26 dice, porque tal sumo sacerdote, o sea Jesús, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero comparado a nosotros, que por naturaleza, dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre. Y no que la madre fornicó, no que la madre adulteró, sino que él sabía que se estaba formando en el vientre de su madre, ya venía con la naturaleza pecaminosa, la cual heredó de los primeros padres, Adán y Eva, según el libro del Génesis. Ahora bien, si Jesucristo es santo, sin mancha, apartado de los pecadores, inmaculado, el Cordero que quita el pecado del mundo, las tentaciones tienen que ser tan fuertes de tal manera que lo lleven a Jesucristo a sucumbir. Y Jesús no cae en ninguna de estas tentaciones y vamos a ir explicando en detalle por qué Jesús no cae en las tentaciones del diablo. Miren que Satanás tienta a Jesús como hijo de Dios en dos ocasiones. Lo tienta como hijo de hombre en una sola ocasión. Son tres tentaciones, de las cuales en dos de ellas Satanás lo tienta como hijo de Dios y en una como hijo del hombre. Vamos a ir detallando todo esto, ya que en una futura ocasión Jesucristo utilizó su poder divino como hijo de Dios para poder multiplicar los panes y los peces. Satanás le está diciendo que convierta las piedras en pan. Jesús tenía 40 días y 40 noches sin haber comido nada. En su naturaleza humana, físicamente tenía hambre. Sin embargo, Jesús no convirtió las piedras en pan, y aquí viene
algo muy importante en cuanto a la historia. En ocasiones Jesucristo alimenta a 4,000 personas, en otra ocasión alimenta a 5,000 personas. Y no era problema que Jesús utilice su poder divino para aliviar o satisfacer las necesidades de los demás, de las personas que lo rodeaban. Ahora, el propio modelo de oración, la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñaba que debemos decirle al Padre: el pan de cada día, dánoslo hoy, dánoslo hoy. Entonces, si no es malo poder multiplicar los panes e inclusive decirle a Dios que el pan de cada día nos lo dé hoy, ¿dónde está el problema de la tentación que el enemigo le presenta a Jesús? ¿Cuál es ese problema? Aquí tengo un pequeño contexto. Si Jesús hubiera utilizado su poder divino para librarse de las dificultades, su vida hubiera sido más fácil que la nuestra. Literalmente su vida hubiera sido más fácil que la nuestra, porque si Jesús, teniendo la naturaleza divina, la hubiera utilizado en todo tiempo para poder aliviar su naturaleza humana, entonces sus cargas serían más livianas que las nuestras, sus cargas hubieran sido más fáciles. Y mucha gente pues se ha de preguntar, si él era 100% Dios y 100% hombre, tuvo que haber utilizado tal vez su poder siempre para poder estar en su naturaleza física de una buena forma, con salud. Pues no es así. Miren, el libro en la Biblia, hay un libro específico que habla del equilibrio entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Me estoy refiriendo a Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Ahí menciona cómo Jesús se despojó teniendo todos los privilegios divinos, morando en la eternidad, y tomó forma de un siervo, forma de un ser humano, para venir voluntariamente a morir en una cruz. ¿Y cuál fue el propósito de estas tentaciones? Lo vamos a ver al final. ¿Cuál fue el propósito de estas tentaciones? Pero vamos a seguir avanzando. Sigamos avanzando. El enemigo le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si Jesús hubiera sucumbido a la tentación, hubiera convertido las piedras en pan, aquí se hubiera reflejado lo que es el materialismo, satisfacer los propios deseos, uno mismo beneficiarse. ¿A qué me refiero? El materialismo está arraigado o está enlazado con lo que serían los bienes materiales, lo que sería la comodidad, lo que sería el entretenimiento, inclusive lo que sería también en este caso los placeres de este mundo. También tenemos una pequeña información acerca de aquello. Muy aparte de los placeres en el mundo, de los bienes materiales, tenemos también comodidad y riquezas. O sea que es como un deseo de poder obtener estas cosas, deseo de obtener riqueza, deseo de tener comodidad, deseo de poder tener bienes materiales, deseo de poder tener placeres en este mundo y satisfacer mi carne. Deseos. Tengo también algo muy importante que no podía dejarlo pasar. Lo tengo aquí registrado y se los voy a compartir a sí mismo. Y es que el plan de Satanás era que Jesús convirtiera las piedras en pan para aliviar su propio problema. En el primer milagro de Jesús, convirtió o transformó el agua en vino. Quiero que se den cuenta aquí. Jesús transforma el agua en vino para poder aliviar las cargas o para poder aliviar las penas de los demás. Necesitaban vino y la fiesta no se podía desarrollar sin el vino, y Jesús convierte el agua en vino. Ahora, la respuesta es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo vamos a meditar al final. La respuesta de Jesús a Satanás la vamos a ir meditando al final. Quiero darles algunos ejemplos de lo que muchas veces lleva a tener un pan físico, pero un pan físico sin Dios. O sea, Dios está fuera del proyecto, está fuera de los planes, muchas veces para la gente. Y tenemos una clara evidencia en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 26 y 27. Jesús tiene que exhortar a una gran multitud, tiene que exhortar a mucha gente
Porque esta gente que se había alimentado en un principio con la multiplicación de los panes y los peces, lo volvió a buscar a Jesús, pero no por la comida, el alimento que a vida eterna permanece, sino por la comida que perece. Entonces Jesús tuvo que confrontar y ser muy serio. La postura de Jesús fue muy contundente al decirles que no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fue muy contundente aquello. Es más, el pan sin Dios lleva a la trampa, por aquí puse algo, el pan sin Dios lleva a la trampa del materialismo, enfatizado anteriormente, y un ejemplo básico lo vamos a encontrar en las parábolas. Hay muchas parábolas que Jesús explica en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo y también en otros evangelios, pero quiero centrarme en la parábola del sembrador. Miren lo que acontece cuando nosotros queremos de alguna manera saciarnos de ese pan físico, caer en tentación en el sentido de saciarnos de un pan físico. Dice una parábola, la parábola del sembrador, que una semilla cayó en pedregales y otra semilla cayó en espinos. Cuando nosotros hablamos de pedregales, en resumen, la semilla que cae en pedregales juntamente con la de espinos son personas que tal vez en un principio escuchan la palabra, la reciben con gozo, la reciben con alegría porque está confrontando, está redarguyendo, está edificando, pero dice que es de corta duración ese gozo y esa alegría, porque cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, entonces se aparta. Asimismo, hablando enfocado en esta semilla que cae en pedregales y espinos, muchos están enlazados o están aferrados a lo que sería el engaño de las riquezas, lo que sería el afán de este siglo, de tal manera que ellos ven a la palabra de Dios como infructuosa, como inservible, porque están cegados, están sumergidos en el engaño de las riquezas y en el afán de este siglo. Y ejemplos básicos acerca de esto es cuando alguien que trabaja para ganar mucho dinero lo hace para sí mismo, acumula y acumula y acumula dinero para sí mismo, no lo comparte con nadie. O sea, pan pero sin Dios en la ecuación, pan sin Dios. Y vamos a ver un ejemplo en San Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Bueno, en resumen, les voy a dar un pequeño resumen. San Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21 habla de un rico insensato. Este rico insensato ya tenía tantos bienes y estaba tan apretada su finca, su aldea, su huerto, digámoslo así, estaba tan pequeño que tuvo que desbaratar todo. Comenzó a sacar cerca, comenzó a desbaratar tal vez paredes, se volvió loco y dejó amplio todo ese lugar para poder seguir poniendo más bienes y más riquezas. Pero lastimosamente ese día venían por su alma. Y es lamentable cómo las almas se están perdiendo por el afán a la riqueza. Ciertamente el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero es el amor al dinero, no el tenerlo. Y hay otro ejemplo básico, personas afanadas por todo lo que está de moda. Me gusta ese nuevo pantalón, esa nueva blusa, me gusta ese nuevo calcetín, esa media, me gusta ese modelo de gorra, esos lentes. Y comenzamos a investigar todo lo que está de moda, todo lo que es destacado, lo que es popular. Cuando Jesús dijo, no se preocupen por qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestirse, porque así como las aves del cielo, yo las alimento, más valen ustedes que ellas. Y la enseñanza ya está dada. Pero miren lo que acontece cuando sucumbimos a aferrarnos a saciarnos de un pan físico, pero sin Dios. Algo también que el enemigo tienta a Jesús como hijo de Dios es cuando lo lleva al pináculo de un templo. Imagínense que lo llevan a usted a un edificio de más de 20 pisos de altura y lo ponen en la losa, en la terraza, y Satanás le dice, lánzate, échate abajo, porque escrito está, Dios a sus ángeles va a mandar cerca de ti y te van a sostener con sus manos, tu pie no va a tropezar en piedra, vas a estar tranquilo. Satanás es un personaje que conoce la Biblia, pero en ocasiones la omite.
omite palabras. Eso es algo que me di cuenta en el Salmo 91. Satanás nunca le dijo a Jesucristo que los ángeles también lo iban a guardar en todos sus caminos. Solamente le dijo, te van a sostener con sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero omitió el pasaje, omitió el versículo que netamente declara que en todos los caminos te guardará. Ahora, algo muy importante que también quiero enfatizar aquí es que muchos caen en el orgullo de tratar de impresionar a los demás con sus dones y talentos para su propio beneficio, de tal manera que cuando adquieren posiciones de mayor responsabilidad en la iglesia, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Esto es algo muy, pero muy tentador. Yo voy creciendo y me voy acoplando al sistema, en el sentido, yo voy adquiriendo rangos. Ya soy maestro, ya soy un líder y ya tengo experiencia en cuanto a la enseñanza, ya tengo experiencia en cuanto a lo que es estar rodeado de personas importantes, y comienzo yo a enseñar y comienzo yo a jactarme